y haz que realmente podamos compartir esta experiencia de fe y amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, Bueno, ahora y principio, ahora siempre, y por los siempre, por siglos de los los siglos de siglos. los siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchas gracias, Monseñor. ¿Listo, Robert? Gracias, Monseñor, por estar aquí con todos nosotros y orientarnos siempre. Nos devuelve al carril. Eso es muy bien. Hoy la charla es muy bonita y habíamos tenido una primera charla donde es Contágiame de ti, Señor, una segunda charla de Yo Apóstol, y esta es la continuación de ese ferrocarril de información amorosa y orante, ¿no? Entonces, yo, apóstol mariano, sí, y yo también tengo que ser testigo de María. Entonces, vamos a ver qué es lo que era María testigo. Para eso, vivamos un poquitico la introducción que habíamos hecho la vez pasada, y es una oracioncita muy bonita, que dice, contágiame de ti, Señor, la voy a decir, oigámosla, que es muy linda, dice así, contágiame de ti, Señor, contágiame de tu Hijo y de tu Espíritu, Señor, contágiame de amor a María, Señor, contágiame de amor a tus ángeles y santos, Señor, contágiame de amor para que yo pueda contagiar de tu amor a otros con mi obrar. Que tu obrar sea mi obrar, Señor. Así arrancábamos, hacía un par de sesiones, este caminar, ¿sí? Este camino. Entendíamos muy bien que para poder orar y meditar, teníamos que usar la imaginación y el sentido, y ambos, como imaginación y visualización, nos podrían enseñar a vivir lo escrito, a hacer el libro que decíamos que podíamos hacer lo que el libro dice en el día, ¿sí? Ser como niños, jugar felices, ¿sí? Contar con la oración con Jesús, con María, tener una actitud condolente, de condolencia, que es vivir eso que vive el personaje del libro o el personaje con quien hablas, y que todo eso nos llevaba a sentir que somos testigos de la presencia de Cristo, de la presencia vigente y actual de Cristo, no solo en nuestros corazones, sino que podría reflejar a los demás corazones. Démosle gracias a esa primera parte de la charla, esa primera charla, que era bien bonita, y que pues la pasamos como un flash de información, pero que nos sirve para entender el paso de llénate de Dios, conócelo, y luego sé apóstol, sé apóstol. Y esta es una oración de gracias. Dice así, gracias, gracias, gracias. Gracias, mi Dios, por ser quien detiene mi ímpetu en los momentos en que se agita mi vida. Gracias, 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 mi Dios, porque me edificas en el amor, pese a mi constante conducta de autodestrucción. Gracias, 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 mi Dios, porque te ofreces a mí como pastor, pese a mis vanas creencias sobre la vida humana. Te amo, mi Dios. Veíamos nosotros en ese trasfondo que apostolado es hablar de Dios, que las actividades teológicas, que las actividades de caridad, que los sacramentos están solo en función al servicio del apostolado. Es que parece ser que milagro no es que tú sanes, milagro es que tú llegues a Dios. Y milagrote, a lo cual estamos llamados a hacer,
es que llevemos mucha gente a Dios. Milagrote es llevar a muchos a Dios, que por culpa mía otros lleguen a Dios. El Papa dice, cuando hagas apostolado, piensa a evangelizar con el Espíritu. Ora y trabaja. Motiva el encuentro personal. Siempre ten esperanza para que la misión, o sea, el sueño de que la misión sí se logre. Ten un gusto espiritual. Sé buen comunicador. No caer en el pesimismo. Confía en la acción del Espíritu Santo y déjate llevar de María. Algunos agregan, trabaja con tu ángel. Ese pues es el Padre Pío que mandaba a trabajar al ángel a cada rato. Y también trabaja con tu santo favorito. El santo favorito es el que estamos leyendo, ¿no? Entonces vemos una vida y se nos hace fascinante y leemos otra vida de santos. Uno puede invitar a quien quiera a orar. Sí, es muy difícil ponerse de acuerdo para alguien que pues no está muy certificado. Por ejemplo, si yo invito, oiga, Hitler, que usted se murió, venga, yo rezo con usted, tal vez es muy difícil ponernos de acuerdo en cómo vamos a orar. Pero si uno invita a un santo que ha sido probo, pues es más fácil entender la presencia de Cristo contagiada de ese santo hacia mí y contagiada de esa realidad. Por eso nosotros tenemos gente con quien orar. Nosotros no hacemos idolatría, que es lo que nos critican mucho. Yo no le oro a María, yo no le oro a los santos, no le oro a ese Jesús hombre. Yo oro con María, con los santos y con Jesús hombre. ¿A quién? Pues a Dios. Siempre que pensamos en una persona buena, pues estamos pensando en Dios. Y siempre que nos asusta una persona que está equivocada, pensamos en Dios. También pensamos en Dios. No porque Él lo esté guiando, sino que nosotros no confiamos en Dios para confiarle y contagiar a ese de Dios. Entonces, dentro del apostolado, veíamos que Pablo había sido llamado al apostolado con un puñetazo, pues prácticamente se cae del caballo y queda ciego por 3 días y vive una durísima tribulación. ¿Sí? Y le critican porque dicen, oiga, vaya a sanar a Pablo. Y Ananías, que era el encargado de hablar y ayudarle a Pablo, decía, pero es que ese nos está matando. Y ese Dios, ese Cristo Dios, le dice, ve porque lo he escogido. Y así lo sanó. Lo sanó Dios, obviamente. También podemos ser llamados al apostolado, según las charlas anteriores, es un repaso para introducirnos en la actual. Es como pescadores, ese Pedro, ese Andrés, luego Santiago y Juan, reclutados cuando estaban echando las redes, haciendo su trabajo. Oye, esa es una primera misión. Con tu trabajo puedes hacer apostolado. ¿Y cómo yo me formo? Pues me formo como los apóstoles. ¿Y cómo me formo como los apóstoles? Leo un poco la Biblia. Qué grato es leer el Sermón de la Montaña. Qué grato es leer el Sermón de la Montaña, donde tú descubres qué es pobreza de espíritu, qué es sufrimiento, qué es humildad, y cómo, aunque uno tenga eso, puede llegar a ser dichoso. Es como cuando una persona de la calle, que es donde con algunos de ustedes vamos a apoyar en ciertas medidas, a hacer algo de apostolado, descubre que aun cuando él sea adicto, puede llegar a Dios así se muera en una borrachera o en una juba. ¿Por qué? Porque Dios no valora lo que eres, valora lo que haces para mejorar
Y aunque su adicción no le permita, puede hacer mucho para mejorar, aunque no mejore. ¿Es culpable aquel que tiene cáncer de páncreas y va a morir de lo que le está pasando? ¿Se condena? No. ¿Es culpable aquel que tiene una enfermedad adictiva? ¿Necesariamente tiene que condenarse? Tal vez no. Si usted piensa en ese pobre adicto, empezó a los 12 o 13 años. ¿Empezó con su voluntad? No. Luego tiene mucho chance. Y esa es nuestra labor. Tratar de contagiar de lo que me contagié. Tratar de contagiarme de Dios y contagiar de Dios. Qué bonito es entender a través de la Biblia los mensajes sobre el divorcio, los juramentos, la venganza, los enemigos, el homicidio. Es un hablar de las riquezas del cielo a través de los mensajes de ese Cristo caminante como Emaús es caminante. ¿Sí? Qué bonito es vivir ese Pentecostés. Ahí nosotros en la charla pasada hablamos de algo que me voy a permitir leer, y es qué nos puede pasar a veces que le pasó también a Cristo, y era que Cristo fue visto como un héroe a la entrada de la puerta de Israel cuando iba con el burrito y lleno de palmas y la gente celebrando a ese héroe que venía a liberarlos, pero resulta que Cristo no era ese héroe que venía a liberarlos, porque Él los estaba liberando de algo más que del día a día, los estaba liberando de la ausencia de Dios. Entonces, es como una analogía que nos cala para entender lo que nos pueda pasar en esta temporada. Y dice así, comentarios al Papa. El domingo de Ramos, Cristo es victoriado por su pueblo que luego lo traicionará en menos de una semana. No victoriaron a Cristo, victoriaron a ese Salvador guerrero que iba a imponer sobre los romanos, a ese Salvador guerrero que haría de las tribus de Israel un pueblo poderoso, un pueblo rico, sin amos y lujoso. Ese Salvador guerrero no era Cristo. Y el pueblo se decepciona de ese no Cristo que ellos veían y lo crucifican. Cristo es mucho más que las expectativas que tenía el pueblo. Cristo es ese misterio que lo define como Dios. Hoy el Papa Francisco es ese Cristo en la tierra, que tiene que responder a todas las expectativas del pueblo. No podemos crucificarlo porque en el sínodo del Amazonas, en la reunión de obispos de Alemania y en un sinnúmero de encuentros de la Iglesia, el Papa no haya podido responder como el pueblo quiere. Es Dios quien responde como quiere y precisamente porque nos quiere. El amor de Dios no se puede describir. Nuestra Iglesia es católica, apostólica y romana. La Iglesia no es católica, apostólica y amazónica, y alemana, y japonesa. De lo contrario, sería una iglesia dividida por la soberbia humana. Qué rico es pertenecer a una iglesia regida por Dios y soportada en la tierra por el Papa y su colegio apostólico. Entonces ese era el mensaje. Oye, tú vas a ser apóstol, déjate guiar, déjate guiar. Es como si yo fuera paciente y guiando al médico cómo debe hacer la cirugía. Déjate llevar. Déjate llevar. Muchas veces uno no se explica por qué ese tratamiento tan doloroso que se llama quimioterapia, y uno dice lo rechazo y ataca la quimioterapia, y cuando por fin la aceptó, obtuvo sus beneficios. Déjate guiar. Tenemos un Papa deshumano que tiene que responder a todo lo que puede como humano, pero que sí ama como Dios. Qué interesante. Y que sí nos ama. Qué interesante. Eso es lo que nos debe fijar. Ahí terminábamos nuestra visión de apostolado de formación. Y ahora empezamos a mirar qué es el apostolado mariano. ¿Sí? Como decía al principio de la charla, entonces no venimos
a hablar de María, venimos a hablar con María. Venimos a orar con María. Ya explicábamos cómo nos alejamos de la idolatría. Cuando es orando con María que estamos siempre, ella viene con nosotros. Y viene con lo que nosotros le pidamos, viene con su Hijo, viene con sus ángeles, viene con sus santos. Qué lindo imaginar eso, llevarlo al cielo y sentarse uno y orar como ella oraba. Siempre la veo contemplante, contemplante, contemplante. Entonces ahora, ora, pongámonos a orar. Vamos a empezar con lo de siempre, que es la oración que no debe faltar, que inicia y termina toda oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahí, como veíamos en la primera charla, nos dábamos cuenta que esa oración basta, que si yo estuve vago todo el día y no recé, me fui a un parque de diversiones y lo que estuve fue feliz, pues miércoles llega la noche y por lo menos la bendición es una oración muy fuerte, basta y te ayuda a tener presencia de Dios, a compartir el parque de diversiones la próxima vez con ese que te dio esa vida y esos hijos que llevaste al parque de diversiones. Entonces, nada, cuando estés dándote la bendición, estás diciendo amor del Padre en mi corazón, sacrificio del Hijo en mi corazón, sabiduría del Espíritu Santo en mi corazón. Estás trayendo a la Trinidad. Y por último dices metiche de María en mi corazón. Metiche porque es una metiche amorosa. ¿No ve que está sirviendo? Entonces, nada, la cruz no sería cruz si yo no afirmase, hágase en mí según tu palabra. Estoy trayendo a la Trinidad. Es la Trinidad la que, sencillo, le he orado y la invoco y la traigo hacia mí. Qué rico decirle a la Trinidad, oye, Padre, yo no sé perdonar, coge mi conciencia del pasado, presente y futuro y llévatela. Pues dices amor del Padre, dices más fácil, dices en el nombre del Padre. Sacrificio del Hijo, el Hijo vino a devolver lo que se le había ido, lo que se había alejado de Dios. Devuelve lo creado al Creador. Aquellos que fallecieron, qué rico confiarlos al Hijo y revivir ese momento de crucifixión en el cual el Hijo doliente, muriente dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Suplicante. Y el Dios omnipotente dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es dos veces, es doble. Es la autoridad y el sacrificio. Ambos suplicantes y ambos ordenantes. Vamos a hacer la oracioncita, ya entendiendo que... me falta el Espíritu Santo. Vivamos siempre el Espíritu Santo. Ese es el que nos hace ser apóstoles. Ese es una maravilla. Entonces vivimos el momento de Pentecostés, metemos el pecho ahí al lado de Pedro, de Juan, ¿no? Y nos llega el Espíritu. Y vamos a entender que la culpable de la presencia de ese Espíritu Santo es María. Me voy a referir un poquitico más adelante de ella. Ella la podemos culpar, no todo, pero es cogestora, es cómplice de la llegada del Espíritu Santo a esos apóstoles que de brutos pasaron a ser bilingües, trilingües, se entendían cultísimo. ¡Qué maravilla! ¿Sí? Vamos a ver. Eso es imaginación. Entonces, la cruz no sería cruz sin la presencia de María. El amén es mariano. Vamos a leer otra oracioncita que me gusta y es la que dedica esta charla, que hasta ahora la empezamos. Ya hicimos un resumen largo de lo que habíamos hecho en las dos anteriores charlas. Y ahora viene esta que es muy linda. Y dice así, María, quiero orar contigo al Señor. Sentir cómo tu alma alaba la grandeza del Señor. Quiero vivir la alegría de tu espíritu frente a Dios, nuestro Salvador. Quiero sentir tu humildad como esclava del Señor desde el momento en que Él puso los ojos en ti
Quiero llamarte por siempre dichosa, porque en Él, el Todopoderoso, ha hecho en ti grandes cosas. Eso es basado en Lucas 1, 46 al 49. Es algo lindo, es decirle, oye María, yo quiero ir contigo, pero enséñame cómo es que tú amas, enséñame cómo es que tú sirves, cómo te declaras esclava y sirves, y oras y oras. La historia de María es hermosa porque se describe desde la misma creación. Yo me propuse vivir la creación y es muy fácil. Estaba Dios lleno de amor allá y tuvo un antojo y ¡bum! Estalló el universo. Y resulta que ahora no es un universo sino un multiverso y empieza ¡bum! 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 Que es la ciencia tratando de explicar otros espacios, otros tiempos que complementan el amor de Dios. Que no complementan, no lo complementan, que hablan de la grandeza del amor de Dios. Según el padre Fortea en su libro El mundo angélico, que lo recomiendo, es muy rico, es todo raro, es muy rico de leer porque te une a sentir y te invita a hablar con tu ángel, ¿sí? Habla de esa expresión del amor de Dios que son los ángeles. Como la expresión del amor de Dios son trillones de trillones de trillones de expresiones. Hasta la última cucaracha es bella y refleja un amor inmenso, ¿sí? Pues los ángeles fueron anunciados de la creación. Se les presenta la creación. Y son esa expresión, les dicen, ustedes son la expresión del amor de Dios al servicio de lo creado. Pero uno de los ángeles, todo esto es una especulación amorosa contenida en el libro, por lo menos no atacada, entonces, porque pues es muy difícil saber, el mundo angélico es muy preciso y muy conciso, y que no es necesario precisar tanto, pero que se han dedicado a especular y precisar mucho. Bueno, entonces, esa expresión de Dios, del amor de Dios al servicio de lo creado, rechaza ese servicio, bajo una idea que fue la que generó el combate de ideas entre esos trillones de ángeles. Esta idea funciona más, esta otra. ¿En cuánto tiempo? Pues el tiempo angelical es levo y parece que no hay. Entonces eso fue así como la creación, en un segundo, que significa mucho tiempo de discusión. O en milisegundo, o como lo quieran imaginar. ¿Sí? Entonces, esa expresión del amor dice que él no puede amar y servir a nadie distinto de Dios. Que si él va a servir a alguien imperfecto como el hombre, entonces Dios es imperfecto. Y si Dios es imperfecto, pues hay que buscar la perfección, y parece ser que yo, ángel preferido, soy la perfección producto de la imperfección de Dios. O sea, yo soy el berraco. Síganme. Y empezó a sonar interesante, era un desprecio de la creación, y empezó a sonar interesante. Oye, ¿y eso qué tiene que ver con María? Es que más dolor y más separación causó cuando se anuncia la presencia de María y la presencia de Cristo en esa creación. Con más fuerza se combate a la idea de servir a lo creado cuando se anuncia que una mujer, María, podía ser madre de ese Dios hombre que se hace hombre porque nos ama, pero que es Dios y que lo va a contener. Entonces eso genera un rechazo a María también, de ese ángel, y convence a unos. Entonces, si uno sabe que las expresiones de amor son caridad, pues tacañería es el otro, ¿no es cierto? Ese es un ángel y el otro. Un ángel es bondad, el otro dureza, y así, todos los antónimos. Entonces hay un montón de esas expresiones del amor de Dios y están las dos direcciones. Entonces, cuando yo hablo, puedo llamar a un ángel o al otro, ¿no?
Entonces, si yo digo, este hijo de madre me la va a pagar, sí, hágale zancadilla. ¿Sí? El odio, ¿eh? Estoy llamando al odio. Pero ahí llega el otro ángel diciéndole, oye, más bien háblate mañana, que se te pase, háblate con él mañana y deja la zancadilla para otro día, te van a enredar. No, ese no se lo merece, ese no entiende. Entonces tú juegas con tus ángeles. Tú eres culpable por la decisión que tomas, por la decisión que tomas. Tú eres culpable por la decisión que tomas. Por eso no nos exculpamos. No, es que el diablo me tentó, esa no es excusa. Es que tú aceptaste esa idea que te habían propuesto y lo que le proponen a Eva es lo mismo, ¿no? Le proponen, oye, puedes acercarte a Dios y ser de pronto como Él. ¿Mm? Yo te ayudo. Y con ese engaño, pues Eva cae, según lo que nos escribe. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para hacer apostolado? Pues quitémonos, rechacémonos esa creación. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues hay una oracioncita que acepta todo lo que rechazó ese que no quería aceptar la creación. Diablo, como lo quieran llamar. Hay muchos nombres, no me los sé. Y ni los sé diferenciar, confieso eso. No tengo tiempo. ¿Sí? A veces uno es muy especialista en lo que le gusta, ¿no? Tendría uno que estudiar un poquito más de lo que no le gusta. Bueno, entonces, aquí viene para evitar tentaciones. Esta oracioncita es muy linda. Dice así: gracias Dios Padre por mostrarme tu divina revelación en Cristo tu Hijo. Gracias Jesús por ofrecerme la paz del Señor, la más grande felicidad a la que mi alma puede aspirar en el entorno humano. Gracias Padre e Hijo por ofrecerme tan efusivo amor que refleja diariamente en mi corazón la sabiduría del Espíritu Santo. Que sea la voluntad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la que arroje de mis pensamientos la tentación del maligno. Señor, dame las palabras que corresponden a las ideas, acláralas, coordínalas y hazlas pasar a mi conciencia. Amén. Estoy dándome la bendición. Parece ser que cuando tú te das la bendición, cuando tú aceptas la Trinidad y la aceptas como María, no cabe el mal. Entonces dicen, esta cruz espanta demonios, es muy bueno. Pues es que tú le estás diciendo amor del Padre, sacrificio del Hijo, sabiduría del Espíritu Santo, amén como María, y lo tengo acá. Entonces, si Dios está en mí, ¿quién no cabe por definición? Interesante. La cruz basta. Obviamente, otra oración que nos permite tener presencia de Dios es el Ave María. Es muy linda. Es ese Dios te salve María, ¿no? Ese saludar a María, llena eres de gracia, bendito el fruto, bendito tu Hijo, bendita tú entre las mujeres. Y ruega por nosotros. Esas dos bastan para que tú limpies bastante de mugre tu mente. ¿No ve que la lucha es acá en la mente? Entonces uno acepta esa presencia de Dios. Oiga, el ángel, pues que lo pongo con la izquierda, ¿no? Pero pues ustedes lo ven a la derecha tal vez. Entonces este ángel le está diciendo, uy, qué orgullo, me alegra, tranquilo, aunque la vez difícil vas a pasar con esta, ¿no? Y el otro vez, pero verá, usted se va a quebrar, si usted no se roba esa plata, usted verá, y ahí sus hijos van a aguantar hambre, y no sé qué, ¿no? El otro no, tranquilo. Ve con paso seguro. A veces el hambre forma y te lleva a saciar, a ser saciada. Y como así, la mejor punto que nos dispara a nosotros a hacer y a hacer es esas carencias. Y si ahorita se viene un periodo de hambre, entre comillas, económica, financiera, logística, laboral, pues nuestra actitud va a ser no tener esa hambre, ir a buscar esa solución. Ese es el motor. Carencia, potencia. Entonces, podemos decirle a María, María, es que llevas en tu vientre el cuerpo de Cristo. Y le podemos decir a ese Cristo que está ahí adentro, Cristo, es que te custodian el Padre y el Espíritu Santo. Te custodian el Padre y el Espíritu Santo.
Oye, María es la custodia de las custodias. Se dio el lujo antes de que Cristo se nos entregara en pan y vino, estar en el corazón, alma, vida, espíritu y Dios que tiene María adentro. María, es que tu vida es custodiar a tu hijo, y cuando yo empiezo a ver eso, María sirve. Y eso nos lleva a una oracioncita, que es la oración a papá y mamá, que vamos a vivir los momentos de servicio de María en la época oscura, formante de ese niño Cristo, que dice así: Señor, lléname del ángel que con tu amor anunció a María. María, que te declaraste esclava de amor a Dios, enséñame a declarar mi amor a Él. Señor, permíteme contemplarte con los ojos de María, llenos ellos de su gracia, dulzura y devoción. María, haz de mi corazón la cuna de Cristo y de mi cuerpo su morada permanente. Señor, permíteme abrazar a tu Hijo con los mismos brazos de la maternal María. María, dime cómo mirar a tu Hijo. Señor, enséñame a escuchar a María como tú la escuchas en su eterna súplica. María, que llevaste al pequeño de su mano, toma mi mano y llévame a él. Señor, compañero, hijo y espíritu de María, permíteme amarte al amar a tu madre. María, que corregiste a tu hijo en formación, corrígeme a mí también cuando mi amor al Padre llegue a fallar. Señor, que con los brazos de María abrazaste a tu hijo por el camino humano, haz que María replique tu amor en mi caminar de lo humano a lo divino. Amén. Ahí en esa pequeña oración hemos retratado la vida de yo con Cristo, de yo junto con María con Cristo, de yo junto con María, con Cristo, con el Padre. Esa formación de ese hijo en dones y dones y dones espirituales que ya tenía, pero que tenían que humanamente formarse. Es raro explicar. Uno dice, no, es que Dios no es humano. Falso, sí es. Se hizo hombre, tanto lo amó. Entonces piensa también como humano. Entonces a veces uno dice, no, que es que Dios no es vengativo. Sí, la Biblia habla de muchas purificaciones, no es venganzas, purificaciones. Nunca lo he entendido. Me cuesta trabajo. Vamos a discutirlo el viernes. Si alguien tiene una respuesta a eso, tráigala, que nos aclare. Bueno, viviendo eso, vamos a vivir un momento de tribulación fuerte que se puede hacer analogía a la tribulación que tuvo Pablo al caer del caballo. ¿Sí? Saulo cayendo y convirtiéndose en Pablo, pues, por decirlo así. ¿Sí? Por esos 3 días de oscuridad, ciego. Pues María tuvo 3 días de oscuridad. Había perdido a su hijo y humanamente sabía lo que era perder el hijo, pero espiritualmente no tener al hijo era estar lejos de Dios. Y vive con fuerza la lejanía de Dios, que a veces nos pasa a nosotros. Estamos lejos de Dios. María no es exenta de eso. Entonces el reproche es al hijo es, oye, ¿qué hiciste? Y el otro, ¿no sabías que yo tenía que estar con mi padre? ¿Sí? Y responde de una forma amorosa también. Y en ese momento María, como buena mamá, se alegra de poder abrazar al Padre y al Hijo y da gracias porque el Espíritu hace que en ellos viva ese amor efusivo. Entonces ese es el evento importante de la pérdida y hallazgo de ese niño, donde ese niño empieza a hacer sus pinitos de apostolado, pero es que María es la que bota a Jesús al agua. Lo botó al agua. Oye, convierta esta agua en vino.
Y el otro, no es mi momento, te toca. Ya, mucha lectura, es un ejemplo que podemos pasar, ¿no? Cuando uno se entusiasma, esto sale del retiro o de la acción de convivencia o de la actividad católica que sea y muy lleno de energía para estudiar, leer, aportar, ilustrarse, leer libros y todo. Sí, ya está muy bien formado. Apostolado. ¿Sí? Entonces podemos echarle a la culpa a María casi que total de que inicia el apostolado de Cristo, ¿no? Ese apostolado de Dios, ¿no? Dios testigo en Cristo. Cristo, ¿sí? No lo puedo explicar, no es uno, es ese Dios. ¿Por qué? Uno dice, oiga, ¿y por qué? ¿Por qué Dios no se nos ha mostrado? Porque es tanto el amor que generaría que nosotros dejamos de lo que somos, de ser lo que somos y nos quedamos en Él. Perdemos nuestra naturaleza de vida, nuestro cuerpo físico, nos quedamos en lo espiritual y no volvemos, nos quedamos en la esencia. Es tanto ese amor. Entonces el hombre, Cristo, se puede mostrar y nos da la revelación de lo que sabemos de Dios en la Biblia. No hay nada nuevo revelado, vamos a verlo más adelante. Cada acto, así lo llaman profético, es una repetición de lo revelado por Cristo. Una repetición actual y viviente de lo revelado por Cristo. Entonces, ¿cómo puedo yo vivir el apostolado mariano? Como el rosario. Si tú rezas el rosario con la frecuencia que tú te sientas, ¿sí? Porque a veces decimos, hay que rezar el rosario, entonces hacemos cumplimiento. Eso lo decía Monseñor Escrivá de Balaguer, ¿no? Cumplo y miento. Entonces yo me propongo una serie de oraciones y las hago Santa María, o me distraigo pensando en mí mismo, ¿no? Dios te salve María, que me gane la lotería, ojalá el baloto, es que mire, mi tía Eulalia está enferma. Entonces ahí yo dejo de orar, dejo de rezar, dejo de meditar y me dedico a escudriñar mis problemas y me lleno de odio, rabia, tristeza y no estoy orando. Entonces prefiero una Ave María bien echadita, bien linda, bien sentidita, imaginándose que uno está con el ángel, que uno está con Isabel, declarando lo que declara el ángel y lo que declara Isabel en la primera parte de la María. Y después yo con ángel, con Isabel y con María y con todos, le digo, ruega por nosotros. Y vivo esa oración. Y pongo en esa oración a quien tengo que pedir, si es un hijo en drogas o lo que sea, pues en esa oración de visita de María y de ese hijo, ahí está jugando mi hijo con el hijo de María. Y tranquilos, que Dios ya sabe. Si uno se pone a recordar, lo que hace es dar vueltas circulares y se queda en los problemas, ¿sí? Después podríamos hacer un tema de pido a Dios no pedir, está ya elaborado, era una campaña que íbamos a empezar, está demorada tal vez porque tiene que perfeccionarse, ¿sí? Pido a Dios no pedir. Es más fácil ponerlo de socio, es más o menos el adelanto a ese tema. Entonces, si yo vivo esos gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos, repitiendo la cruz, repitiendo los actos de contrición, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria y demás oraciones. Puedo vivir los misterios decenales junto con mis intenciones humanas. Tengo un refrescar de la labor de María, que es custodiar, orando y sirviendo. Puedo hacer una meditación en esa repetición alabante de Ave Marías. Y es que ese rosario es mi custodio de mis acciones. ¿Sí? Y es esa María que se nos relata en ese rosario, esa gasolina que tengo yo para recordar a Jesús y ser testigo de Él. Y sentir a Dios y poder hablar con la presencia del Espíritu Santo. También María custodia la entrega de Jesús al hombre. Qué raro, ¿no? Custodia la entrega de Jesús al hombre. Es una de las pocas que está ahí, mirando a ese Cristo crucificado doliente en su momento mayor de humillación. Es
Es ese Cristo muriente, dolido, humillado. La peor forma de muerte de la época era la crucifixión. Equivalía a un empalamiento, prácticamente. Era algo que nosotros no entendemos por qué un humano con sentimientos puede llegar a ser. Y es ahí donde el hijo dice, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y tú, María, te conviertes en madre de madres, madre mía y consuelo para mí. Es mi consuelo. Es alguien que está dispuesta a orar conmigo todas mis ilusiones, mis sueños, mis pensamientos. Está conmigo. Es alguien que me puede dirigir. Cuando muere Cristo, prácticamente nace el amor mariano. Nace ese amor mariano custodiante de la presencia de Cristo en nuestros corazones. Brilla Cristo en el Sagrado Corazón de María y empezamos a tener devociones, entendiendo que devoción es orar con María. ¿A quién? A Dios. Que una devoción a un santo es orar con el santo, a Dios. Une a la iglesia. María une a la iglesia. Su oración de Pentecostés es testimonio. Pedro estaba diciendo, orden, orden, aquí yo soy el jefe, y estaban en esa casa cueva todos así, y le decían, pedazo de pescador, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted iba a reemplazar al maestro? Nosotros conocemos quién es usted, ni siquiera tiene buen hablado. Usted es un peleón, quita orejas. Y así estaban todos peleando. Usted negó, como un negador de la presencia de Cristo ahora va a ser testigo. Y estaban peleando todos. ¿Por qué? Porque estaban cocinando ya cristianos por todo lado. Los estaban persiguiendo. La muerte de Cristo da la condena a muerte a los seguidores de Cristo, según sus gobernantes. O te devuelves y te arrepientes, o te castigamos, porque nos estorbas conciencia dada por Cristo. La conciencia dada por Cristo estorba. Porque amándome por sobre todas las cosas no puedo amar. Porque mi amor sobre todas las cosas es Dios en mí. Y rechazo eso. Entonces, están cocinando, entre ellos, todos peleando, y en un ladito, por ahí escondida, eso es producto de esa imaginación que nos ayuda a vivir, y como decía el padre Manzano, nos ayuda mucho a condoler, vivir condolientes, ¿sí? El momento. Entonces esa María orante, o María que había sido humillada, su hijo muere en las peores de humillaciones, en la peor de las condiciones, pero María, amante de Dios, que nunca dejó de serlo, ora. Y se acuerdan, pues esto yo siempre lo comparo fácil, ustedes van a un estadio y gritan gol, pues eso es efusión, ¿no? Amor efusivo, están todos efusivos ahí, ¿sí? Tal vez podríamos describir la efusión con esa analogía, pero nos falta mucho para entenderla del todo, ¿sí? Porque hace parte del misterio que es Dios. Pero lo que sí podemos decir es que María es culpable de que también en ese momento la efusión de Dios, que es ese amor entre el Padre y el Hijo, se manifieste como Espíritu Santo en cada uno de esos apóstoles y en mí que estoy ahí. Y estoy feliz de recibirlo. Y saben que cuando yo veo y revivo ese momento efusivo, pongo a mis hijos ahí, los meto. Pongo a mi familia. Pongo a mis enemigos también, porque pues, tal vez no los llamemos enemigos, como menos amigos, ¿no? Son menos amigos míos. ¿Sí? Vamos a ver si pudieran ser más amigos, ¿no? Y lo pongo ahí porque nada más beneficioso que el discernimiento dado de la presencia del Espíritu Santo, que nos ayuda a diferenciar entre lo que conviene y no conviene, lo que es bueno y menos bueno o malo, ¿sí? Interesante. Entonces, María, culpable de unir a la iglesia en la oración de Pentecostés por ese amor efusivo que bautiza con llamas de fuego al colegio apostólico.
el alma recibe el Espíritu Divino. Y la labor se generaliza, que es la labor de madre, servidora y orante. Es orando y sirviendo como la Trinidad y el cielo se hacen cielo en ti, María. Y es María quien habita como único ser espiritual humano y que habita desde siempre en ese cielo, en esa presencia de Dios. No sabemos, pero podríamos pensar que es la que ha merecido la bienaventuranza desde siempre, desde el inicio. O sea, que ha podido ver a Dios. ¿Sí? Ella vive en Dios, ve a Dios y nos lo muestra con su oración y su servicio. Hoy, María sigue orando y sigue sirviendo. María se manifiesta y se manifiesta en muchos testimonios. Entonces el padre Fortea decía, hay demasiados testimonios sobre la presencia de María y la iglesia no tiene ni tiempo para decir que esos testimonios de presencia de María sean falsos. La iglesia solo puede estudiar aquellos testimonios de la presencia de María que se generalizan en devociones, en grupos de oración, y los apoya. El personal no sabremos, porque nosotros podemos hacer presencia de Dios en nuestro corazón y, ¿por qué no, invitar a María en ello? Puedo conversar con ella y orar con ella a Dios. Luego, no despreciemos que una persona diga, es que yo sentí un mensaje de María. Qué bonito, hazle. Vamos a mirar qué es lo que está pasando con los mensajes de María. Los mensajes de María que nos deja en la actualidad son los mismos que Cristo, pero que María los ha tomado como bandera, y es orar por la familia, por la sociedad, por los gobiernos, por la iglesia y por la vida eterna. Y se me escapan varios mensajes. ¿Por qué? Porque la familia, la sociedad, los gobiernos y la iglesia están en riesgo. Luego, tu vida eterna está en riesgo. Ora, porque orar es el motor del actuar. La oración te enseña a cómo comportarte. Es que la ausencia, mire, para María la ausencia eterna del Señor es muy dolorosa. Que tú llegues a una ausencia eterna del Señor es muy doloroso. Muy doloroso para ti, para tu alma. Y muy doloroso para María, tu compañera y tu Dios creador. Duele. Obviamente, en Dios no hay dolor, hay amor. Y la ausencia de amor genera una sensación indescriptible espiritual hablando de Dios, pero como Dios es humano, como Dios es Cristo, pues también genera dolor. ¿Qué pasa con los mensajes de María? Los mensajes de María no es que esto se va a acabar, es que María nos deja ver la consecuencia de la ausencia eterna del Señor. Por no estar en Dios, puede ser que tú escojas vivir en el dolor y hacer de esta vida un dolor y dedicarte como obra tuya a ese gran dolor. En algunas charlas que tengo, hablo de la puerta de Dios siempre está abierta. La puerta de Dios siempre está abierta. Siempre. No hay nadie que la pueda cerrar. Dios así lo dispuso. La puerta del cielo está abierta. El problema es que tú llegues a ella. Ese camino de llegar a la puerta del cielo siempre está abierto. Está abierto. Depende de ti caminar hacia ella. Si caminas hacia otra, no llegas. Entonces no fue porque Dios me cerró la puerta. Es porque me dejé llevar de eso. Entonces, nada, María es María y gocémosla. Y gocemos lo que hacemos con María.
y gocemos lo que hacemos con Dios, entendiendo que oro con María. Para orar con María, voy a repetir la oracioncita que empezamos, que es la que termina esta charla que acabo aquí, y es: María, quiero orar contigo al Señor. Quiero sentir cómo tu alma alaba la grandeza del Señor. Quiero vivir la alegría de tu espíritu frente a Dios, nuestro Salvador. Quiero sentir tu humildad como esclava del Señor desde el momento en que Él puso los ojos en ti. Quiero llamarte por siempre dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho de ti grandes cosas. Eso es basado en Lucas 1, del 46 al 49. Muchas gracias, eso era lo que quería compartir, una charla orante llena de sentimiento, de imaginación. No sé si hay algunas preguntas, comentarios. Tal vez haría un aviso parroquial, es: prepara tu respuesta para el viernes. El día viernes, espérate, yo anoté esto para que no se me olvide, es trae tu respuesta, se llama así el tema. El tema del día viernes va a ser: la actual crisis global puede ser considerada como castigo divino. Entonces realmente nos gustaría escucharte. Nos vamos a oírnos el día 1 de mayo, el primero, el día del trabajo, ¿sí? Escribe tu idea muy brevemente y coméntala en vivo en menos de 2 minuticos. Muchos van a querer hablar. La primera vez que abrimos para todo el mundo un auditorio tan grande, no sé cómo nos vaya, pero yo creo que si le ponemos un poquito de oración nos va bien, ¿sí? O públicala en el chat. A veces puedes traer ya tu preparacioncita ahí en el WhatsApp y la pasas por el chat del Zoom y los demás pueden oírte. Y tus comentarios. Puedes prepararla o puedes venirte solo y decir lo que te parece. Vamos a hablar de naves espaciales, de lo que sea. Vamos a mirar y vamos a tratar de llevar a entender la oferta espiritual que nos da Dios en estos momentos de incertidumbre. Lo cierto es que estamos viviendo algo incierto y nos debemos preparar, y yo creo que el Espíritu Santo es un buen guía en eso. Entonces esa charlita del viernes primero va a ser muy bonita. Toca hacer publicidad, no ya era aviso parroquial. Entonces comentarios, ahora sí, ya no les quito más tiempo. Gracias, Roberto. Gracias, Francisco, a todos. Un abrazo, mi cariño y bendiciones. Muchas gracias. Bueno, gracias. Robert, muchísimas gracias. Como siempre, creo que nos dejas sin palabras. Muchísimas gracias. Eso es, las gracias dénsela a María, man. Te iba a pedir el favor. Por eso que de chiquito yo no entendía por qué había que rezarle a María. Pasé varios años investigando por qué. ¿Qué? Sí. Aquí está mi esposa soplando, me dice: tú hasta ahora estás empezando a entender. Yo creo que sí, ¿Sí? Estamos hasta ahora empezando. Eso. Yo te iba a pedir, Robert, si me puedes pasar la oración, que está muy bonita, para compartirla aquí en el chat del Zoom. Si me la puedes pasar. Sí, yo les paso. ¿Tengo que hacerlo ya o las pasas por las convocatorias? ¿Cómo les queda más fácil? Como aquí hay mucha gente que no está en el chat nuestro. Bueno, sí. Si me pasas la oración por el WhatsApp, yo me encargo de pasarla aquí por el chat de Zoom. Sí, entonces ahí me van a ver, no sé si me vean en cámara, pero ahí estoy yo trabajando, los estoy escuchando, porque es que no tengo computador, el único computador es el celular, ¿no? Entonces me queda un poco lento ponerlo. Entonces, aquí está. Bueno, van hablando algo, ¿no? Por lo menos echando un rosario. Roberto, me encantó mucho tu presentación. Creo que estás dando el mensaje en el sentido de que hay mucho católico que se considera mariano, pero se le olvida a Jesús. O sea, centran su vida religiosa alrededor de la mamá y se olvidan del hijo. Entonces, esa presentación y ese ambiente cristocéntrico de tu charla alrededor de la Santísima Virgen me pareció fabuloso
creo que no había oído pues antes a alguien hablar con tanta claridad sobre este tema y sobre todo con palabras tan claras, tan fáciles de entender para todo público. Muchas gracias y estoy encantado de escucharte cada vez que hablas. Para mí es muy rico y muy sabroso y muchas gracias por esos comentarios. Ya casi la coloco. Entonces aquí. Se refleja mucho la preparación y la dedicación, Roberto. Eso me encanta. Sí, es bonito. Son momentos de oración, ¿no? Son orando. Es leyendo la Biblia y imaginándose que uno está ahí y describir lo que uno siente. Ese es el ejercicio que queremos hacer al aplicar la imaginación y la visualización en el proceso de oración, ¿no? Esa es la composición del lugar que hablaba San Ignacio de Loyola y con la cual le encanta al Papa Francisco orar. Imaginarse que uno está en la escena, sentir que está en la escena y actuar de acuerdo con eso. Sí, creo que ahí quedó, ¿sí? La oración en la cual yo le pido a María que me deje ser compañero de ella, socio. Podemos tener muchos socios, la vida está llena de socios. El mejor, el Espíritu Santo, uno y trino, ¿sí? Ese es el inmejorable. Pero los que nos llevan al inmejorable son María, son Cristo, hombre, ¿sí? Son los santos, el que usted haya leído. Casi siempre a los que nos empezamos a engolosinar con esto nos hablan de un santo y uno se va enamorando. Solo con el comentario de un amigo, oiga, yo le tengo a San Benito, ¿no? Entonces al San Benito, ¿sí? Muchas veces es nuestra ansiedad de respuestas que nos permiten buscar apoyo. Y los sacerdotes, ¿no? Mire, uno tiende a malvalorar al sacerdote y yo siempre he pensado, aunque son humanos, muchas de las palabras que dicen vienen de Dios y esas son las que hay que oír. A veces uno es soberbio en la misa y está todo distraído. No, busca la palabra que te mueve el piso. Si lo que dijo el sacerdote no te suena, no te suena. Pero hay una palabra que te remueve el piso, que te lleva a la oración, que te lleva a meditar, a hacer la palabra que oíste y el rito que viste en la misa y a repetirlo después de salir de la misa. Bien sea comentándolo, o bien sea viviéndolo o propiciando eso que vives. Más o menos ese. Roberto, ¿tú eres obispo de qué diócesis? Porque yo me voy a incardinar ahí para poder ser su párroco. Muchísimas gracias, Roberto. Es una manera mariológica de vivir la experiencia de un ser tan luminoso como es María, que nos lleva a su Hijo, siempre en esas manifestaciones tan especiales. A veces lo que buscamos es unas respuestas y lo que tú dices es cierto, es un acompañamiento y es un socio que está en el camino. No es el que me resuelve los problemitas creados incluso por mí mismo, que es lo que también hay que aclarar a veces en la oración. A veces son, como no los puedo solucionar después de que ya lo tengo al límite el problema, entonces ahí empiezo a pedir. Por eso es que esa charla está muy interesante. Enséñame a no pedir, es que más o menos entendí la frase, y sino a ser caminante. Y ahí es donde debemos estar. Muchas gracias, Roberto, y que Dios te siga iluminando. Gracias, Roberto. Muy bonita charla y nos refresca esta devoción a María como amistad con Jesús. Y sí, se nota en toda tu charla que el asunto no es solo de erudición, sino de experiencia como oración y como apostolado también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, Robert, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Le pediría Mil para gracias. terminar, Monseñor, si nos regala la bendición, por favor.
El Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz día para todos. Dios los bendiga. Gracias. Igualmente para todos. Robert, Bueno, muchísimas gracias. gracias a Muy todos. hermoso.